Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Sucedió una noche, un programa producido por Cadena Ser y el canal de televisión TFM. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas, bienvenidos a Sucedió una noche, el programa de la cadena Ser y el canal TCM dedicado al cine clásico. En el menú que os hemos preparado para hoy domina la comedia. Vamos a tener por aquí a Harpo Marx, a Mickey Mouse o a la banda de ladrones de Rufufú, la película de Mario Monicelli. Vamos a charlar del cine de su vida con el director Miguel Ángel Vivas, que ahora mismo tiene en las carteleras su última película, Tu hijo. Y como siempre vamos a comenzar con nuestra apuesta semanal de la programación de TCM y nuestro juego de las películas. Así que no malgastamos ni un solo segundo. Que comience Sucedió una noche. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Un montaje excelente, Tom. Estupenda producción. Estupendamente escrita, Jim. Estupendamente interpretada. Harry, dile a Chapman que su fotografía es perfecta. La película de TFM. Esta semana apostamos por un clásico que ya mencionamos hace unos cuantos programas cuando hablamos de Orson Welles y Rita Hayworth. Nos referimos a la única película que rodaron juntos, La Dama de Shanghái. Orson Welles nunca se adaptó a las imposiciones de la industria y pagó por ello un alto precio. De modo que no te interesa el dinero, Michael. Entonces eres rico. Soy independiente. ¿Sin dinero? Bueno, señor, hace mucho que sé que estar sin un céntimo es saludable. La Dama de Shanghái nació de un acto de desesperación. La compañía teatral de Welles, el Mercury Theatre, había fracasado con una versión musical de La Vuelta al Mundo en 80 días y necesitaba $55,000 para pagar facturas pendientes. Orson Welles llamó entonces al jefazo de la Columbia, Harry Cohn, y le propuso escribir, dirigir y protagonizar una película si él le adelantaba ese dinero. Le veré en su oficina. Muy bien. Quisiera que firmara un pequeño documento. En realidad no se trata de nada comprometedor, un mero trámite. Cuando Cohn le preguntó cuál era el proyecto, Welles, que en realidad no tenía nada pensado, cogió la primera novela que pilló de su estantería y le leyó el título, La Dama de Shanghái. Si es usted marinero, Michael, le ofrezco un empleo. ¿Le gustaría trabajar para mí? Zarpo mañana. Nosotros también vamos a la costa occidental a través del canal. Nos falta un hombre en la tripulación. El personaje de Orson Welles conoce una noche a una misteriosa mujer, Rita Hayworth, que le ofrece trabajar en su barco durante una travesía. Su marido y el socio de este también viajan a bordo, pero las cosas no son lo que parecen. He descubierto lo de Broom. He querido decírtelo antes. No es un mayordomo. No es un buen mayordomo, es un desde detective. luego. Mi marido le tiene contratado para vigilarme. Pretende que yo no pueda pedir el divorcio. ¿Y pedirlo él? No tengo un centavo. Quiere deshacerse de mí sin pasarme nada. ¿Cuánto te importa eso? Yo diría que no. Comienza así un juego de intrigas en el que hay planes de asesinato, hombres que se odian y un tipo ingenuo al que todos utilizan. Oh, Michael, dime por qué te has metido en este lío. Por eso, porque soy imbécil. Deliberadamente imbécil. Y estos son los peores. ¿O no lo sabías? Sí, Michael, vida mía. Lo sé. Please don't kiss me. But if you kiss me. La Dama de Shanghái es una película de cine negro en la que la Hayworth se confirma como una fascinante mujer fatal. Le ofrecí el último cigarrillo que me quedaba. Estaba esperando la ocasión, así que no me diga usted que no. Lo siento, no fumo. Tras el éxito de Hilda, Rita Hayworth se había convertido en un mito erótico. Orson y ella eran marido y mujer por entonces, pero el director se atrevió a transformarla cortando su melena pelirroja, tiñéndola de rubio y sacando su lado más inquietante y morboso. ¿Es esto lo que busca? Demuestra talento llevando un revólver para pasear por el parque. Pero si sabía que tenía un revólver dentro del bolso, ¿por qué tiró el bolso? Quería que lo encontrase usted. Yo no sé disparar. Es fácil. Solo hay que apretar el gatillo. Harry Cohn pensó que la película iba a arruinar la carrera de Rita y tras ver el copión ordenó al director que rodara e insertara varios primeros planos de la actriz en bañador o tomando el sol. Ojalá me pidiera que la acompañara a nada. A usted se lo pedirá.
Espere y verá. Rita al margen, el talento visual de Orson Welles está presente en toda la película. En mi vida había visto cosa igual. Siempre pensé que era muy hábil. No hay muchos como él. Sombras y picados característicos del director, encadenados muy originales y varias escenas magníficas, como la que tiene lugar en el acuario o la de los espejos casi al final de la película. Una secuencia esta que ha pasado a la antología de las mejores escenas del cine y que varios directores posteriores han homenajeado. Esos espejos es difícil decirlo. Me estás apuntando a mí, ¿verdad? Yo te estoy apuntando a ti, cariño. Naturalmente matarte a ti es matarme a mí. Pero, sabes, estoy bastante cansado de los dos. La película se rodó en exteriores de México y el yate que se utilizó para las escenas a bordo era el famoso Zaca, que pertenecía a Errol Flynn. No obstante, como casi todas las películas de la filmografía de Welles, llena de proyectos inacabados y cintas mutiladas por los productores, La Dama de Shanghái también fue cortada en casi una hora de su metraje original. Quizá por eso su estreno fue un fracaso en su día. Buenas noches. Una entrada. Sí, gracias. Venga, pase, por favor. El público americano no estaba acostumbrado a personajes con tantas sombras y a una historia en la que no había buenos ni malos, tan solo traición y amargura. Sin duda el mundo tiene una parte agradable, pero no se pueden esconder el hambre y el delito. Es un mundo espléndido y culpable. La película fue mucho más valorada en Europa y hoy en día La Dama de Shanghái se ve como un film quizá demasiado moderno para los años 40 en los que fue rodada. Una antología de brochazos de talento a cargo de un director genial. Todo el mundo hace el idiota por alguien. Solo envejeciendo es posible librarse de las complicaciones. Así que me parece que voy a intentarlo. So I beg you, please don't love me. But if you love me, then don't take your lips or your arms or your love away. Bueno, ¿qué tal andáis de memoria cinéfila auditiva? ¿Bien? Pues nada, a demostrarlo porque llega el momento de nuestro juego de las películas. Un diálogo y un fragmento de su banda sonora son las pistas. ¿Qué me dicen de esta situación? ¿Por qué no se fue usted anoche con su novia? No sé, como todos. ¿Y usted? No, y eso es lo que me preocupa. Anoche, después de la fiesta, ninguno de nosotros hizo el menor intento por regresar a su casa. ¿Les parece natural que hayamos pasado la noche en esta sala, faltando a los más elementales deberes de la etiqueta? Tengo el arma de la señorita, no recuerdo su nombre clave, Ruiseñor. Siempre temía que la violaran y tenía una pistola. Identifique el arma. Una automática del 45. Vengan a recogerme, por favor. Yo no soy un agente de acción, yo solo leo libros. Abandone esa zona. Bien, pero ¿qué hago? ¿Voy yo ahora a la jefatura? No, busque un lugar seguro. Porque toda la fuerza que él guarda allí dentro se escaparía. Claro, por eso cierra con llave. Sin esa fuerza no podría hacer nada de lo que hace.
Tenemos que hacer algo. Y pronto. ¿Sabéis lo que hay que hacer? ¡Una fiesta toga! ¿Quién está por la fiesta toga? ¡Toga! ¡Toga! Nos van a joder, hagamos lo que hagamos. Así que yo creo que más vale que tiremos todos para adelante. Toga, 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 toga. The best things in life are free, but you can give them to the birds and bees. I want more. What I want. That's what I want. What I want. That's what I want. Yeah. That's what I want. Your loving gives me such a thrill, but your loving won't pay my bills. I want money. What I want. That's what I want. What I want. That's what I want. Yeah. That's what I want. ¿Qué? ¿Habéis descubierto las 4? ¿Solo alguna? No era fácil, la verdad. Empezábamos con El Ángel Exterminador de Buñuel y de su banda sonora sonaba la sonata número 6 para clave de Pietro Domenico Paradisi. La segunda película era Los 3 días del cóndor de Sidney Pollack, con música de Dave Grassing. A continuación, una cinta española, El Sur de Víctor Erice, y después del diálogo sonaba el cuarteto de cuerdas en fa mayor de Ravel, que se incluye en su banda sonora. Y terminábamos con una comedia, Desmadre a la americana de John Landis, y la canción de su banda sonora que aún suena es el clásico Money, That's What I Want, interpretado por uno de los protagonistas de la película, John Belushi. Estas 4 películas y otras muchas más se pueden ver también la semana que viene en TCM. TCM, el cine que ya tenías que haber visto. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Hoy domingo, día 18, se cumplen 90 años del estreno de un cortometraje considerado la carta de presentación de un personaje muy famoso, una de las mayores estrellas que ha dado el mundo del espectáculo. Os vamos a dar unas pistas a ver si sabéis de quién se trata. La Enciclopedia Británica le dedica un capítulo entero, más largo, por ejemplo, que el dedicado a Albert Einstein. Su nombre fue el santo y seña en el desembarco de Normandía. El rey Jorge de Inglaterra se negó un día a asistir al estreno de una película porque no ponían previamente un corto suyo. El director ruso Sergei Eisenstein le definió como la más original aportación norteamericana a la cultura universal. En 1935 fue nombrado embajador de buena voluntad por la Sociedad de Naciones. Un estudio llevado a cabo a escala planetaria hace unos años le revelaba como el personaje más conocido en todo el mundo, muy por encima, por ejemplo, del presidente norteamericano o del Papa. Ha ganado 2 Oscar. En Londres tiene una estatua y figura en la mayoría de los museos de cera de todo el mundo. ¿Aún no sabéis de quién se trata? Soy yo, Mickey Mouse. Ya sabes, Mickey Mouse. Espero que hayas oído hablar de mí. Soy famoso. Efectivamente, todos hemos oído hablar de él porque Mickey Mouse es mucho más que un simple dibujo animado. El 18 de noviembre de 1928, el Colony Theatre de Nueva York se vestía de noche de estreno. Periodistas, personajes famosos, políticos locales, todos habían acudido a la cita. Pero lo que se proyectaba no era la última película de Chaplin ni el último romance de Garbo y Gilbert. Se titulaba El vapor de Willy y estaba protagonizado por un pequeño ratón que había creado un tal Walt Disney. El éxito de la película fue rotundo, como lo prueban las críticas de la época. El Weekly Film Review escribía: mantuvo al público entre risas y carcajadas desde el momento en que los títulos aparecieron en pantalla y lo dejó aplaudiendo. A lo que Les Iba y Torgeral añadía: es imposible describir este tumulto de alegría, a mí me sacó de la butaca. ¿Quién es el más popular? Él es alguien especial. Cuenta la leyenda que la idea de Mickey Mouse se le ocurrió a Disney a partir de un animalito que solía jugar bajo su mesa de dibujo en el garaje de Kansas en el que empezó a trabajar. Toma, pequeño. Tengo este pedacito de queso para ti. Toma. ¿Has visto qué ratón tan simpático yo vi? Otras versiones aseguran que el personaje se le apareció en un sueño durante un viaje en tren. Disney vio su imagen claramente. Incluso cuentan que en el sueño le decían cómo debía llamarle, pero fue su esposa la que acabó poniéndole nombre. ¿Y cómo dices que se llama?
Mortimer Mouse. No sé, me parece demasiado pomposo para un dibujo animado. ¿Por qué no le llamas Mickey? ¿Mickey? Bueno, no está mal. No está mal. Mickey Mouse. Fuera como fuese, lo cierto es que Walt Disney acababa de encontrar a su gran creación. Mickey Mouse había protagonizado 2 cortos en la tapa muda que casi nadie vio, pero su consagración llegaría con El vapor de Willy. ¿Quién se hubiera imaginado que este primer dibujo animado sería el comienzo de una leyenda? Minnie tiene razón. Por cierto, en El vapor de Willy también aparecía ella, la que sería su eterna compañera. ¡Feliz aniversario, Minnie! ¡Eres tan romántico! El ratón se convirtió rápidamente en una estrella. 3 años después del estreno del Vapor de Willy, ya era conocido internacionalmente. Topolino en Italia, Mickey Cucci en Japón, Miguelito en Sudamérica o Mi Lao Su en China. ¡Oh, mira eso! Gane 999 en un trabajo usando su mente por un día. ¡Oh, Pluto! ¡Esa será la solución! Para los americanos, que en aquellos días luchaban contra la depresión económica, Mickey se convirtió en el símbolo del esfuerzo por sobrevivir en una sociedad amenazada. ¡Estupendo! ¡Hace un día precioso! Optimista siempre, divertido, educado, trabajador y afable, pero también valiente y decidido si la situación lo requería. ¡Oye, Julius! ¡Suéltala! Sus valores positivos conectaron enseguida con el espíritu del ciudadano medio. Era un dibujo animado, pero la magia de Disney hacía posible que los espectadores le viesen como alguien muy parecido a ellos. Brian Sibley, escritor y estudioso de la obra de Walt Disney. La manera en que se mueve Mickey no es como se mueve el personaje de un dibujo, sino como lo hace una persona. Ese tipo de detalles dieron a las películas de Disney una riqueza que elevaba su argumento a un nivel en que la gente se identificaba con la historia como nunca había ocurrido. Mickey Mouse Club, Mickey Mouse Club, we'll have fun, we'll meet new faces. Los años 30 fueron su época dorada. Mickey aparecía regularmente en las tiras cómicas de los periódicos y en ese tiempo protagonizó más de 100 cortos, algunos de ellos de enorme éxito, como El jardín de Mickey de 1935. ¿Te refieres al primer dibujo animado que hice a todo color? Sí, pero tuviste tanto éxito porque yo actué en ella. Es cierto, en aquella película apareció por primera vez el Pato Donald, cuya popularidad fue poco a poco aumentando hasta casi eclipsar al pobre Mickey. Pero Walt Disney no se resignaba a que su personaje más querido quedara definitivamente de lado, y a finales de los años 30 decidió crear para él un nuevo corto estelar. Brian Sibley otra vez. Y a Walt le preocupaba que su primer amor, Mickey, fuera empujado a un segundo plano por ese pato arribista, así que necesitaba un vehículo que volviera a poner a Mickey en candelero, y se tropezó con la historia del aprendiz de brujo. El aprendiz de brujo estaba basado en el poema sinfónico del mismo título compuesto por Paul Dukas, y en el corto el ratoncito soñaba con gobernar las fuerzas de la naturaleza al ritmo de la música que dirigía Leopold Stokowski. Cuando Disney le propuso el proyecto al famoso director de orquesta, este se mostró encantado y le convenció para no limitarse a un simple corto y hacer un largometraje entero basado en la música clásica. Así nació la película Fantasía. Walt Disney. Stokowski me dijo, me encantaría dirigírselo, Walt. Así que no solo hicimos aquella secuencia en la que estaba trabajando, sino que terminamos Fantasía completa, y antes de que me diera cuenta me había gastado $400 y pico mil en música con Stokowski. Pero estábamos en un callejón sin salida y la terminamos. Fantasía fue un gran éxito y el segmento protagonizado por Mickey está considerado una de las cumbres del arte de Disney. Sin embargo, el declive de Mickey Mouse continuó en los años siguientes. ¿Qué voy a hacer, Pluto? Ni sé bailar en hula hula. A partir de 1953, el ratón dejó las pantallas de cine y no reaparecería en ellas hasta 3 décadas después, con el estreno del corto Una Navidad con Mickey de 1983. Mickey Mouse, Mickey Mouse. Solo una vez en su vida, este optimista nato perdió la sonrisa. La Nochebuena de 1966, la portada del Paris Match le mostraba con una lágrima resbalando por sus mejillas blancas. Había muerto su progenitor, Walt Disney. Pero Mickey no se fue con él, todo lo contrario. La televisión le devolvió su antiguo esplendor gracias a la aparición del programa El Club de Mickey Mouse, en el que el ratón aparecía junto a todos sus amigos. Chicos, os he sacado de ahí sanos y salvos. Goofy, el perro Pluto, Donald, Minnie, la vaca Clarabella o el caballo Horacio. ¡Oh, Mickey! ¡No puedes
cómodo y nosotros escogeremos tus mejores dibujos animados. Claro, nosotros somos tus mejores amigos. ¡Tonterías! En 1978 se convirtió también en el primer personaje de dibujos animados en obtener su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. A partir de los años 80 se reeditaron en vídeo antiguos cortos y se produjeron nuevas películas con el ratón de protagonista, pero sobre todo se convirtió en el símbolo por excelencia del imperio Disney y en el anfitrión de sus parques de atracciones, además del personaje más reproducido por el merchandising de la compañía, con infinidad de productos en torno a su figura de grandes orejas. 90 años después de su nacimiento, Mickey Mouse es sin lugar a dudas el roedor más popular, rico y famoso de la historia. ¡Él es mi Mickey! O mejor dicho, nuestro Mickey. Y cada vez va mejorando. Sí, porque este ratón siempre estará en tu corazón. ¡Oh, gracias! Oye, Mickey, no hay nadie como tú. Oye, Mickey, alegraste nuestra juventud. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hace una semana se estrenó Tu hijo, un film protagonizado por José Coronado, en el que el actor interpreta a un padre que busca a los culpables de dar una brutal paliza a su hijo. Es una película que ha dirigido el sevillano Miguel Ángel Vivas, del que hemos visto títulos como Secuestrados o Extinction. Hemos charlado con él y nos ha contado cuáles han sido los referentes que ha manejado en este film, Tu hijo. Yo de pequeño quería ser autor de cómics. Spider-Man número 129, en perfecto estado. Vale 1000 pavos. ¿Un simple cómic? Como no sabía dibujar, pues dije, pues vamos a hacer películas. No sé, me ha encantado contar historias. Yo de pequeño era una persona bastante introvertida, me costaba mucho hacer amigos, de hecho puedo decir que no tenía amigos de pequeño, entonces me dedicaba a leer cómics, libros y ver películas, y eso fue lo que me hizo amar todo este mundo. Creo que los cómics pueden ser una forma de historia que alguien donde fuera sintió o experimentó. Siempre digo eso, que tengo la sensación de que todo lo que he hecho hasta hoy ha sido para ponerme aquí. Y ya en Secuestrado fue la primera vez que tenía mucha rabia adentro y quise exteriorizarla en una película. No hago tratos, no negocio. Están vivos porque lo hace fácil. Si lo hace difícil, me da igual su vida. No es importante vivo o muerto, es importante fácil o difícil. A mí me gustan las cosas fáciles. ¿A ti? Fácil. Rabia, miedos, cabreos. No me gustaba cosas del mundo en el que vivía y quería contarlo. Secuestrado, al final estoy hablando de cómo era la familia o cómo yo veía la estructura familiar y social, que siempre la familia es un reflejo de lo que luego es la sociedad. Y quería destruirla desde dentro para deconstruirla para luego entenderla mejor. Vuelves a mentirme y mato a tu mujer. ¡Quítale la bolsa de la cabeza! ¡No ves que se está ahogando! ¡Se está ahogando! ¿Cuál es el número de la caja? ¡Quítese! El número de la caja fuerte, ¿cuál es? He intentado olvidarme de todo eso, olvidarme de lo que he aprendido como realizador, como director, como todo, y hacer la película como si fuera mi primera película. He querido que los efectos estuvieran en tu cabeza, porque los tienes y van a existir, pero en cada secuencia he intentado encontrar la mejor manera como director de contar lo que estoy contando, replanteándome muy claramente lo que estoy contando. Entonces cojo algo tan clásico como el cine de venganza. Los ejemplos, claro, pues son las películas del Dead Witch, pues una película con Charles Bronson, que le dan una paliza a su mujer y a su hija y quiere tomar venganza. ¿Hay alguna posibilidad de detener a esos hombres? Alguna hay, claro. ¿Solo alguna? No sería sincero si le diera demasiadas esperanzas. En esta ciudad las cosas son así. Pues claro, era otra época, era los años 70, era esa Nueva York pre-Giuliani en la que la violencia estaba a pie de calle y había una especie de catarsis en el cine para luchar contra eso. Móvil, venganza. Revisen los antecedentes. Lleguen hasta 3 meses atrás. Limítense a homicidios. Podría ser un hombre al que esos delincuentes le hubieran matado a uno o varios miembros de su familia. Pero ahora, ¿qué catarsis hay? ¿Por qué es necesaria una pelea de venganza en este mundo? Y entonces me empecé a plantear eso. Te dije, vamos a hacer una película en la que este personaje, Charles Bronson, representa el siglo XX, que se da de bruces con el siglo XXI y no lo entiende. Que es un poco el salto generacional del que también intento hablar en la película.
La película, el personaje de Jaime es un personaje que se mueve en la película a base de decisiones morales. Pues yo he intentado de cada vez que planteaba la cámara, cada vez que planteaba una escena, hubiera una decisión moral también como director, que también tenemos una responsabilidad. Y en este caso es la vez que más consciente he sido de esta responsabilidad. Este es mi hijo, Marcos, hace un mes. ¿Y ahora? Joder, lo siento. Quiero que le pegue una paliza al responsable. Le pagaré bien. Los referentes a esta película, aparte de todo el thriller americano de los 70, tiene mucho de Taxi Driver, que es una película que es un viaje también a un hombre perdido en la noche, que termina convirtiéndose casi un viaje mental, más que físico. Inspectora Moreno. Señor Jiménez. Tengo un vídeo que grabaron. Vamos un momentito a mi despacho. Está aquí. Grabaron la paliza. Acabamos de hablar con su mujer. Está preocupada. Esta madrugada ha agredido y lesionado a un chico de 17 años. ¿Se da cuenta? Sí, es que ese chico fue el que grabó la paliza de mi hijo. Este es su móvil. El padre del chico ha puesto una denuncia. Mira el móvil, por favor. Y luego también tiene mucho del polar francés, la interpretación de Coronado. Me hablaba mucho de Alain Delon, este personaje que está siempre relajado, con esa mirada perdida. Entiendo por todo lo que tiene que estar pasando. Yo soy padre y si a mi hijo le pasara algo, por eso me gustaría ayudarle de corazón. Muchas gracias. Mire, le voy a pedir, si tiene oportunidad de hablar con la prensa o la policía, que les diga que nosotros no tenemos nada que ver. Somos víctimas. Tanto usted como yo somos víctimas. Buenas noches. Y aquí en esta película he partido de que me estoy dando cuenta cada día más de que no me gusta el mundo que estamos construyendo en muchas cosas. Y sobre todo porque el mundo, en teoría, está cambiando para bien, pero hay como rabia y cabreo a que el mundo cambie. Y hay una parte que no nos deja cambiar. Y de ahí que toda esta extrema derecha, Vox, datos, está apareciendo aquí en toda Europa y en Estados Unidos, pues queremos ir para atrás con todo esto. Y quizás una película sobre este tema. Esa es la última imagen que tenemos de Marcos antes de la paliza. El agresor o los agresores no se llevaron ni la cartera ni el dinero. Y su moto sigue en el aparcamiento. Así que hemos descartado el robo. Entonces, ¿por qué? No hemos encontrado el móvil de su hijo, ni tampoco las llaves de casa. Así que les sugiero que cambien la cerradura. Yo prefiero ver una película de Charles Bronson porque entiendo que está atada a un contexto y una época en la que puedo entender que se quisiera hacer eso, pero a mí me cuesta mucho más. Hoy será que me estoy haciendo viejo, pero me cuesta mucho ver cuando hacemos esa apología del fascismo, del héroe que le pega un tiro en la cabeza al malo y aplaudimos. De repente digo, ¿eso está bien? Usted debe ser uno de esos liberales que cree que nosotros por aquí disparamos por complejo de machismo. Nunca lo había pensado, pero pudiera ser verdad. Sé que es una película, sé que es una catarsis de relajarte, pero claro, es que últimamente como solo hacemos películas para no pensar y luego salir de la película y tomarme una cerveza y pensar en otra cosa, dije, ¿y por qué no hacemos una película en la que cuando acabe sigamos pensando en ella? Como ha pasado en los años 60, en los años 70. ¿Qué coño te crees que eres, eh? Te vas a callar la puta boca. ¿Entiendes? ¿Queda claro? Te doy una paliza que te cagas. A mi hijo no se le toca. ¡No se le toca! ¡Sagrado! Usted lo dijo. Un padre no puede quedarse sin hacer nada. Pues ahora mismo estoy en un momento de cambio de mi vida. Desde hace un año, por una serie de cosas que me pasaron, decidí, me replanteé quién soy yo como persona, como director y como muchas cosas. Y decidí convertirme en la persona que antaño quería ser. Y lo primero que he hecho ha sido intentar hacer las películas que me apetece contar. Y mientras pueda voy a intentar seguir por aquí. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM.
suena la trompeta de Miles Davis, en este tema que el gran mito del jazz compuso para la banda sonora de la película Ascensor para el cadalso, de Louis Malle. Nuestro siguiente personaje también tocaba un instrumento, pero no era la trompeta. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. La próxima semana, el día 23 de noviembre, se cumplen 130 años del nacimiento de Harpo Marx. Como hicimos hace unos meses con su hermano Groucho, vamos a recordarle echando un vistazo a su diccionario en nuestra enciclopedia. Y empezamos, obviamente, por la A de arpa. Toca algo bonito, te diré lo que tienes que tocar. Toca... tarararán, tan, tarararán, tan, tarararán, tan, tan. Eso es. Oh, estupendo, magnífico, me gusta mucho. Todos los hermanos Marx tocaban instrumentos y en sus películas incluían casi siempre números musicales. Harpo aprendió a tocar el arpa por su cuenta, sin saber leer música y sujetándola con el hombro equivocado. No obstante, muchos músicos y profesores de música terminaron acercándose a él para aprender su método personal. Toca la canción del pedicuro indio. ¿Del pedicuro indio? Sí, mi suerte está en sus manos. B de bocina. ¿Cómo está usted? La que utilizaba para comunicarse. Con ella era capaz incluso de hablar por teléfono. C de cubiertos. Los que en muchas películas se le caían por la manga de la gabardina. Lo que le estoy diciendo es por su bien. Y si me hace caso, no tendrá que arrepentirse. Esto va para largo. D de Dalí. Soy un ser absolutamente único. Dalí y Harpo se hicieron buenos amigos, incluso escribieron juntos un guión para una película titulada Jirafas en ensalada de lomos de caballo, que nunca llegó a realizarse. Harpo, que coleccionaba obras de arte, tenía varios cuadros de Dalí, y el pintor le hizo un regalo muy especial, como contaba Bill Marx, hijo del actor. Dalí le regaló a mi padre un arpa que tenía las cuerdas del alambre de espino. Estaba envuelta en celofán y tenía cucharas, tenedores y cuchillos pegados por todo el marco. E de excepción. Eres la dulce imagen de mi corazón. En contra de lo que se cree, sí hay una película en la que se escucha la voz de Harpo. Es Pistoleros de Agua Dulce. Al principio del film, los hermanos aparecen cantando metidos en unos barriles y se puede escuchar las voces de los 4 hermanos. La de Harpo, un barítono claro y agradable. F de fama. Los rigores de la fama no era algo que sufriera Harpo Marx. Por la calle nadie le reconocía sin la peluca y la gabardina. Además, estaba casi calvo. Me está tomando el pelo. G de gabardina. Su uniforme habitual. De sus bolsillos extraía todo tipo de objetos. ¿Dónde está la linterna? No, eso es un pez. No quiero un pez, quiero una linterna. Eso es un frasco, no una linterna. Eso es una baraja. ¿Para qué quiero yo una baraja? Eso es para el flip. Eso es un aparato para el flip. ¿Qué es eso? Ah, es un chisme de esos, una flauta. Ah, eso es la linterna. Muy bien, así me gusta, muy bien. H de hablar. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no me contestas cuando te hablo? ¿Por qué no me contestas, Harpo no era realmente mudo, pero decidió dejar de hablar muy pronto, hacia 1914, cuando leyó una crítica de una de sus actuaciones. Lo cuenta otra vez su hijo Bill. Él leyó una crítica que decía que su actuación haciendo pantomima era lo más brillante del show de los hermanos, pero que cuando hablaba la cosa decaía. Así que en ese momento decidió hacer siempre de mudo. Eso fue mucho antes de que los Marx se hicieran famosos. Y de irresponsable e impuntual. Al parecer, en su vida real era tan irresponsable e impuntual como su personaje de las películas. Quiero un informe detallado de su investigación. Está bien, se lo daré. El lunes vigilamos la casa de Firefly, pero él no salió. No estaba en casa. El martes fuimos al béisbol, pero nos engañó. No se presentó. El miércoles fue y nosotros le engañamos a él. No nos presentamos. El jueves fue por partida doble. Nadie se presentó. El viernes llovió todo el día. No había partido y nos quedamos en casa escuchándolo por la radio. J de Jackson, de Mahalia Jackson. La gran dama del gospel y Harpo eran buenos amigos y el actor colaboró con su arpa en varios discos de la cantante. Golden angel around my bed. K de Kennedy. Otro amigo del actor era el presidente Kennedy. No tendrás su número de teléfono, ¿verdad?
Me has prestado una gran ayuda. Harpo hizo campaña para él en 1960 grabando varios anuncios para la televisión. L de letra. Váyase a su casa unas noches y quédese allí. Piense en su pobre madre. Harpo, al igual que sus hermanos, adoraba a su madre Minnie y todos ellos pusieron a sus hijas nombres que empezaban con la letra M. Miriam y Melinda, hijas de Groucho, Maxine, hija de Chico, y Minnie, como su abuela, la hija de Harpo. M de mimo. Al parecer, Harpo había dicho que cuando muriera quería que contrataran a un mimo para que lo elogiara en su funeral. La familia no cumplió este deseo, pero sí que fue incinerado y, según su voluntad, sus cenizas se esparcieron en el búnker de arena del hoyo séptimo de su campo de golf favorito. Estuve con él hasta el final. No me extraña que falleciera. Lo estreché entre mis brazos y lo besé. Entonces fue un asesinato. N de nombre. ¿Y qué nombre piensas ponerle? Es increíble. ¿Qué nombre? Sí. Harpo Weinrich. Harpo. Woody Allen quería llamar Harpo a su hijo en Poderosa Afrodita. En realidad, el actor se llamaba Adolf. En 1911 se lo cambió legalmente por Arthur, que le gustaba más, aunque profesionalmente siempre se le conoció como Harpo, palabra que venía de arpa, que en inglés es harp. O de ojos desorbitados. Ven aquí, ¿por qué has puesto esa cara, Dime, ¿qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? Era una expresión muy habitual del actor. Hinchaba los mofletes, sacaba los labios hacia afuera y ponía los ojos desorbitados. Esa expresión de bobo la copió de un hombre al que de niño vio liando puros en un escaparate. ¿De veras? Sí, y el resto de su cara tampoco tiene buen aspecto. P de perseguir chicas. ¡Ay, qué cosa más fea! Otra de sus costumbres habituales, que aparece en casi todas sus películas, es perseguir a las chicas corriendo tras de ellas. Ya lo hacía en sus actuaciones teatrales de vodevil con las jóvenes del público, hasta que se topó con una cuyo novio era un mafioso y estuvo a punto de meterse en un buen lío. Ven aquí, eso es lo que sabes hacer, cazar mujeres. ¡Basta! Q de quicio. ¡No lo soporto más! El personaje de Harpo era un especialista en sacar de quicio a todos los que le rodeaban. Su víctima más habitual era la pobre Margaret Dumont. ¡Vamos, duro! ¡Al hígado! ¡Eso es! ¡En el hígado! ¡Otro más! ¡Fuerte! ¡Es tuya! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Es vergonzoso! Everyone says I love you. R de Rusia. El actor hizo una gira en solitario por los teatros de ese país que tuvo mucho éxito. En una de sus actuaciones hizo subir al escenario al ministro de Asuntos Exteriores, al que sometió a sus habituales trastadas. ¿Pero qué hace? ¿Será? S de sobrino. El hijo de Gumo contaba en el colegio que era hijo de Harpo, ya que si decía que era hijo de Gumo Marx, nadie sabía quién era. No tan alto. ¿Quiere que se le suba la cabeza? T de tramposo. Yo tengo el as de pic. Él tiene el as de pic. A eso le llamo yo coincidencia. ¿2 haces de pi? Sí, los tiene a millares. U de unión. No hay nadie a quien quiera sinceramente. ¿Ah, sí? Dime quién. Harpo se casó una sola vez en su vida, a diferencia de los matrimonios múltiples de sus hermanos. V de velocidad. ¿Recuerda que nos dio una fotografía de un hombre y nos dijo que lo siguiéramos? Sí. Pues nos pusimos a trabajar enseguida. Y en 1 hora, en menos de 1 hora, sí, perdimos la fotografía. Trabajamos deprisa, W de Walcott. Alexander Walcott. Señor Walcott, me veo en la obligación de recordarles que a partir de esta semana es ilegal beber alcohol aquí. Geoplanario, a mí solo me interesan las cosas que son ilegales, inmorales o que engordan. Otro de sus grandes amigos de toda la vida fue el famoso crítico de Broadway, Alexander Woollcott, que además le introdujo en el círculo de intelectuales que había en torno a la escritora Dorothy Parker. ¿Cómo es que Harpo es el único que se divierte actuando como una foca? X, Y y Z. Z de zapatos. ¡Oh! ¿Qué te pasa? Mis zapatos han desaparecido. ¡Ay, cielo santo! ¡Los tiene puestos él! ¡Vamos, vamos! ¡Son unos tramposos, unos ladrones! Le has quitado los zapatos, Con zapatos de mujer o sin ellos, con peluca y gabardina, persiguiendo chicas o levantando su pierna hasta colocarla en la primera mano que tuviera cerca. Así era Harpo Marx, un genio del humor y un mito del cine de los pies a la cabeza. I love you. Everyone, no matter who. The folks over 80 and the kid of 2. The captain and the sailor and the rest of the crew says I love you. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Soy
boxer and the golden ring? Can you punch like a southbound freight train? Tell me just one thing. Can you move any word like a hummingbird's wing if you need to? Ooh, that's fast. Can you bob, can you weave, can you fake and deceive when you need to? Well, you might as well quit if you haven't got it. So you wanna be a boxer? Can you pass the test? I can tell if you got it in you. I've trained the best. Well, you work and you sweat and you bet 'cause you trained you a buzzsaw. Then you near lose your mind when you find that your boy has a glass jaw. So you might as well quit if you haven't got it. Put him in the ring, Joe, look at what you found. We can use a punch, Joe, pushing him around. Show him the ropes and destroy his hopes. Put him in the ring, Joe, give the guy a chance. Let him feel his sting, Joe, we can make him dance. I'll give the bits, then he'll call it quits. For sure, Joe. Esta canción de Paul Williams pertenece a la banda sonora de Bugsy Malone, Nieto de Al Capone, una comedia musical de gángsters del año 1976 que tiene la particularidad de que todos sus personajes están interpretados por niños, entre ellos una Jodie Foster de 13 años. Y hablando de comedia, llega el momento de la sección de Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta Quiero hacer una comedia. Y lo dice muy en serio. Risas de Cine. Esta sí que es buena. Hola, ¿qué tal, amigos? Las películas de atracos siempre han funcionado muy bien en el cine. A este subgénero del policíaco pertenecen clásicos como La jungla de asfalto, Atraco perfecto, Rififi o las películas más recientes de la saga Ocean's 11. Y todas tienen una estructura parecida. Un grupo de ladrones diseña un plan ingenioso para desvalijar una caja fuerte. ¡Qué ilusión! A saber qué encontraremos dentro. Quietos, llega el momento. Silencio. Pero también existen comedias que parodian este género. Solo hablando de cine español me viene a la cabeza títulos como Atraco a las 3 o El robo más grande jamás contado. En esta categoría entraría la película que os traigo hoy, Rufufú, de Mario Monicelli, una película estrenada en 1958 y que nos presentaba a una de las bandas de ladrones más ineptas y divertidas que ha conocido el cine. Son las 7:34. Poned a punto los relojes. Pero vamos, hombre. Pero es que nadie tiene reloj. ¿Qué vamos a tener? Yo lo tenía, pero lo llevé al monte. Claro que esta noche pienso tenerlo. Rufufú está considerada la película que inaugura de manera oficial la llamada comedia italiana, subgénero del cine de humor que tuvo en Mario Monicelli a su director más representativo. Así lo explicaba el realizador en una entrevista hecha hace años para Televisión Española. La comedia italiana consistía en tratar argumentos muy serios en tono de comedia, con ironía y ligereza. El argumento no es ni irónico ni ligero, es grave, muy serio. La comedia italiana recogía elementos del neorrealismo, ya que reflejaba las miserias de la Italia de la posguerra, filtrándolas a través de elementos cómicos y satíricos. ¿Cuánto me das? ¿Ahora te dedicas a los cochecitos de niños? Son los únicos vehículos que no llevan antirrobo. Mario Monicelli otra vez. El canon de la comedia es que pese a que haya conflicto, contrastes, momentos serios, al final todo se resuelve y todo acaba bien. En la comedia a la italiana, no. En la comedia a la italiana siempre se muere, el protagonista siempre acaba mal. Esta es la regla en la comedia italiana. Esta es la regla de la comedia a la italiana. Pero vamos con la película que nos ocupa hoy. En un principio se iba a titular La Madame, expresión con la que se conocía vulgarmente al cuerpo de policía en Italia. Pero las autoridades se quejaron y Monicelli la llamó I soliti ignoti, algo así como los criminales no identificados. En España, en cambio, la película se llamó Rufufú, para aprovechar el tirón comercial que un par de años antes había tenido la película de atracos Rififi, de Jules Dassin. Bueno, vale, prestad atención, tenemos que estar de acuerdo. Prepararlo todo muy bien, calcularlo científicamente. En realidad, Rufufú sigue al pie de la letra la estructura de Rififi, pero lo que en aquella era un golpe efectuado de manera magistral, con gran profesionalismo y precisión, aquí es todo improvisación y tropiezos. El
golpe es el siguiente. El mes pasado estuvo aquí dentro de paso un albañil que había dado una cuchillada a su cuñado y me dijo que hacía poco había construido un tabique de esos que se agujerean con el dedo, ¿sabes? ¿Y qué? Un tabique entre el comedor de una casa y un local del Monte de Piedra. ¿Y sabes qué hay en ese local? La comadre. ¿Quién? La comadre, la caja fuerte de las joyas. Pero lo que parece un plan sencillo se convierte en un sinfín de complicaciones, provocadas muchas veces por los propios protagonistas. Hola, ¿a qué viene eso? ¿Vamos a llevarnos la caja con el truco del brazo roto? La muerte he visto. ¿Qué te ha pasado? He encontrado al que le robamos la cámara cinematográfica. A ver. Déjame, me ha molido a palos. ¿Qué tienes en el brazo? 40 días. ¿Y tú nada? Tenía tanto miedo que no he sentido ni dolor, más que miedo. ¿El de portaportese? Sí, el mismo. Me ha acompañado a casa y tuve que devolverle la cámara Me alegro cinematográfica. para que aprendas a ser puntual. Además de Rififi, el argumento de Rufufu utiliza elementos de un cuento de Italo Calvino titulado Robo en una pastelería, y Monicelli reunió para llevarlo a cabo a algunos de los mejores actores italianos de aquellos años. Cada uno tiene que colaborar según sus aptitudes. Es la forma de hacer un trabajo científico. Para empezar, tenemos a Vittorio Gassman, que interpreta a un boxeador de 3 al cuarto. ¿Qué? ¿No leéis los periódicos? Soy el favorito y si gano el combate, puedo aspirar al título. Sí, de ingeniero. Con esa barriga que estás echando. Hasta entonces, el actor había estado encasillado en papeles dramáticos y los productores no le querían en la película. Monicelli cambió su aspecto poniéndole peluquín y una nariz falsa para darle un aspecto menos serio y finalmente fue aceptado. Rufufu fue la primera de las 9 colaboraciones que hubo entre Gassman y Monicelli. Luego estaba Marcello Mastroianni, a punto de convertirse en una de las mayores estrellas del cine italiano. En la película interpreta a un fotógrafo cuya mujer está en la cárcel por contrabando y él ha de cargar todo el día con su bebé. ¿Qué tiene esta criatura, Tiberio? ¿Hace caca o no hace caca? Ya lo creo, no para en todo el día. ¿En todo el día? Estará enfermo, pobrecito. Oye, ¿no será que por no perder el tiempo le dabas de comer lo que hacías para ti, no? No, mira, era yo quien se comía la mitad de su papilla. Un poco para él, para mí, para él, para mí. Fíjate, he adelgazado 2 kilos. Sí, pobrecito. La alineación continuaba con Totò, uno de los cómicos más prestigiosos de la época al que Monicelli había dirigido en otras muchas películas. Totò interpreta a un veterano ladrón de cajas fuertes que asesora a la banda. Un procedimiento de abrir es la dinamita. Y el primero que utilizó este sistema fue Chimín. ¿Fue Chimín? ¿Quién era, un chino? ¿Qué chino? Era veneciano. Lo de fue lo digo porque murió. Chimín era el apellido. Pobrecillo, saltó por los aires con la caja fuerte. Por eso es un sistema que yo excluyo a priori. Y del lado femenino nos encontramos con una casi adolescente Claudia Cardinale en su primera película. De hecho, la actriz nacida en Túnez todavía no hablaba italiano y tuvo que ser doblada. Interpreta a la hermana de uno de los ladrones, encerrada por este en casa para alejar a los moscones y poder casarla con un buen partido. Por ahí dicen que te ocultas porque eres muy fea. Yo no le conozco a usted. Váyase que mi hermano está al llegar. Dime, ¿a ti te gusta estar todo el día encerrada en casa? Salgo algunas veces. Voy al cementerio. ¡Oh, una bonita diversión! El reparto se completaba con otros actores no profesionales, como Tiberio Murgia, un camarero que servía en el restaurante al que Monicelli solía ir y que hacía de hermano de la Cardinale. Miquel, le han llamado. Ve a la cocina y no salgas hasta que te llame. La utilización de actores no profesionales hizo que todos los diálogos fueran doblados, ya que cada personaje debía representar estereotipos regionales de Italia con sus diferentes acentos. En Sicilia decimos, mujer coqueta y bella huye siempre de ella, y en cambio a la hacendosa tómala por esposa, ¿no? En su libro de memorias, Gassman recordaba el rodaje como uno de los más divertidos que vivió nunca. El director se desesperaba porque los actores no podían contener la risa y había que repetir las escenas una y otra vez. Robar es una cosa difícil, comprometida. Hace falta gente seria, no como vosotros que solo servís para trabajar. Trabajar. No podría caer tan bajo. Y como decía Monicelli antes, hablando de la comedia italiana, la cosa irremediablemente acababa mal para los ladrones, consiguiendo algo peor que la cárcel: un empleo. Pero Pepe, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Voy a ir con ellos. ¿Qué se le va a hacer? Pepe, no seas loco, que te van a hacer trabajar. Rufufu se estrenó en Italia en octubre de 1958. En mi tierra dicen que vaya bien o que vaya mal, solo Dios lo sabe. La película tuvo un éxito clamoroso en su país y poco después en todo el mundo.
fue nominada al Oscar a la mejor película extranjera y Monicelli ganó el premio al mejor director en el Festival de San Sebastián. Las carreras de Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni y Claudia Cardinale experimentaron un gran impulso y al año siguiente se rodó una secuela, Rufufú da el golpe, con el mismo grupo de actores pero con Nino Manfredi sustituyendo a Mastroianni y la ausencia de Totò. Me marcho. ¿Cómo que te vas? Amigo mío, donde se comete un robo, el que suscribe no se encuentra allí. En los años 80, Louis Malle rodaría un remake americano de la película, ambientándola en San Francisco. Crackers se tituló. Y a comienzos de este siglo se rodaría otro titulado esta vez Bienvenidos a Collingwood. El director Mario Monicelli siguió rodando notables películas en el marco de la comedia italiana, con títulos como La Gran Guerra, La Armada Brancaleone o La Ragazza con la pistola. La comedia all'italiano ha representato l'Italia. La comedia a la italiana ha representado Italia mucho mejor que la literatura, la música o el teatro. Ha sido más verdadera, ha denunciado las irregularidades y ha reconstruido la historia de los últimos 30 años mejor que cualquier otra disciplina. A lo largo de su carrera dirigió 66 películas, la última de ellas, Las Rosas del Desierto, estrenada en 2006. El 29 de noviembre de 2010, mientras estaba hospitalizado en Roma, se suicidó saltando por la ventana del 5º piso del centro hospitalario. Tenía 95 años, estaba casi ciego y tenía un cáncer de próstata. En su funeral, la actriz Stefania Sandrelli recordó que, como en la comedia italiana, en la vida de Monicelli había terminado prevaleciendo el drama. Un drama adornado de risas y carcajadas, pero que siempre hacía reflexionar a los espectadores. Hasta la semana que viene, amigos. Continuará. Se nos ha acabado el tiempo. Helio Castro y Antonio Martínez hacemos Sucedió una noche y os esperamos la semana que viene, aquí en el Dial de la SER o en los podcasts de cadenaser.com y canaltcm.com. Hoy nos despedimos con la música que Alan Silvestri compuso para la película Contact. Feliz domingo a todos y hasta la próxima. ¡Chao!